Para eso vamos a hablar con Claudio Zukovsky, que es analista económico, y vamos a ver si podemos desentrañar un poco, desuavizar esta madeja. ¿Cómo le va, Claudio? Buen día desde Santa Fe Capital, 96.7 Rivadavia, Santa Fe, lo estamos saludando. Un placer. ¿Y entonces qué, no? ¿Por qué pasó lo que nos pasó y hacia dónde vamos? A ver, una combinación de cosas. Quizás explicarlo ahora con el diario del lunes es un poquito más fácil, pero en ese momento creo que fue una combinación de muchísimos factores. El primero y principal, que es el que estamos viviendo hoy, para mí una crisis cambiaria, no de deuda y no bancaria, sino cambiaria, es creo que por un poquito de mala praxis o una interpretación de aquel momento. Repito, no quiero hacer leña del árbol caído, lo digo ahora después de los acontecimientos, ¿no? Que es por una crisis en nuestra balanza de pagos. ¿Qué significa eso? Durante bastante tiempo gastamos más dólares de lo que nos ingresaban. Como conseguíamos financiamiento y nos prestaban plata, no se notaba y parecía que podíamos seguir gastando más dólares. ¿Qué significa eso? Tener un tipo de cambio completamente atrasado que se hacía para generar expectativas inflacionarias menores y para poder controlar el principal problema que tenía el gobierno en aquel entonces, que era la inflación. Entonces, ¿qué hacían? Frenaban el tipo de cambio. ¿Y cómo reaccionábamos la sociedad ante ese tipo de cambio? Y el mundo era más barato que la Argentina, entonces el que viajaba al exterior y no en Argentina. Importar era más barato que producir, entonces se importaba en vez de producir acá en Argentina. Y historias que vivimos muchas veces, hasta que un día, cuando se acabaron los dólares del financiamiento, esto sí por un acontecimiento internacional, esto sí por un cambio en las reglas del juego del mundo, que ahí no tenemos mucho que ver nosotros, y esto sí, y de esto saben más ustedes que yo, por la fenomenal sequía que la atravesó la Argentina y el principal generador de dólares, que es el campo, dejó de generarlo. 8.000 millones, ¿no? Claro, más la caída de los precios, porque no es solo, aparte de la sequía, se dio acompañado por una caída fenomenal en el precio de la soja al menos. Claro, bueno, fueron factores. Claro, bueno, todos esos factores que se combinaron, al quedarnos sin dólares, tuviste esa presión cambiaria que estamos viviendo hoy. Como al quedarse sin financiamiento fuera del fondo, la condición del fondo es: yo te presto dólares, pero no a dólares subsidiados, ponelo al valor que vale el dólar. Yo te voy a prestar dólares, pero si se lo van a comprar los argentinos para viajar al exterior o para ahorrar, no resolvemos el problema, no equilibramos las cuentas fiscales, resolvemos el problema de los pocos que tienen acceso al dólar. Entonces pidieron un tipo de cambio flotante, que el mercado encuentre el equilibrio, y después, por incertidumbre política, por los miedos que tenemos todos, por nuestra historia, por la cantidad de crisis que vivimos, rápidamente se fue a los valores que tenemos ahora, que obviamente, medidos en términos de poder adquisitivo, medidos en términos de comparación con otros países, lo que vale, no sé, una hamburguesa en cualquier lugar del mundo, pasa a ser un tipo de cambio realmente muy barato el argentino. O sea, el dólar está carísimo en términos de poder adquisitivo. Eso va a traer del lado social muchos problemas, porque hay más pobreza, la gente llega menos, más inflación en algún punto. Desde el lado productivo, para el campo, para el turismo, para la sustitución de importaciones, un volver a nacer. En toda esa transición, hasta que vuelvan a producir, hasta que termine la cosecha del trigo, etcétera, este pasaje que estamos viviendo es muy difícil, hasta que, si logramos aguantar, llegue los beneficios de la devaluación y podamos volver a ser productivos de nuevo. Ahora, mientras tanto, obviamente es muy difícil. Ahora bien, Claudio, viste que en estos días, está bien, uno siempre dice no hay que darle bolilla a las redes sociales, allí cada cual dice lo que piense, alguna vez cualquier cosa, pero que una gran confabulación, que compraron dólares para arruinar a Macri, pero está visto que esto era necesario que llegue aquí, o sea, no es que hubo sectores financieros, bancarios, la plata enterrada de los Kirchner, o sea, todo el mundo fue a comprar dólares para perjudicar a Macri. Es decir, el fondo necesitaba, el Fondo Monetario que nos prestó, como bien dijo usted, necesitaba que el dólar esté a este valor. Es como que si vos me prestás plata a mí, vos querés que esa plata yo produzca para poder devolvértela, no que la reparta entre mi familia.
Entonces, cualquiera, que no solo el fondo, el que te prestaba contrabonos también, dice, yo te presto, pero no para que se la lleven o para que la malgastes en fiestas. Yo lo que quiero es que produzcas para que me la puedas devolver. Ahora, ¿y por qué entonces el banco...? Y comparto con vos, perdón, una sola cosa, comparto con vos que acá no hay una teoría conspirativa para nada, porque el volumen con el que subió el dólar fue bajísimo. No fue un problema de compradores, fue un problema de falta de vendedores. A 40, el día que llegó a 40, se habían operado hasta ese momento solo 12 millones de dólares, muchas veces de importaciones, de pago de que no es nada. En un mercado que opera 1.000 millones por día, que con 12 millones te lo suban 4 pesos, me parece que es un problema de que no había vendedor y no por presión compradora, no por una confabulación. Perdone. Perdón usted, pero no, yo me preguntaba, entonces si el dólar tenía que llegar a este nivel, que dicen que era el mismo nivel de la inflación para acá de cuando asumió Néstor Kirchner, ¿por qué el Banco Central vendía y llegó a vender 500 millones en 2 días para controlarlo, digamos? ¿Era para que no se le escape más de lo necesario? Claro, pues yo creo que la expectativa que había en ese momento, que creo que fue el error, pero lo digo hoy, porque es fácil decirlo hoy, claro. No quiero hacer leña al árbol caído, ni ser soberbio, ni nada de eso. Yo tampoco en ese momento, no sé si hubiese acertado el escenario, por eso es fácil hoy hablar después que todo pasó. En aquel momento Argentina tenía un esquema que se llamaba metas de inflación, y para tratar de controlar la inflación no quería que se le escape el dólar para que no se le vaya a precios tarifa. Argentina había hecho una suba de tarifas fenomenal, que eso es un problema nuestro, no de ustedes, porque ustedes nos subsidiaban la energía a nosotros, o sea, era un tema capitalino y político para ganar más votos, donde más concentración de votos hay. Eso genera una dispersión enorme, como empezaron a corregirla subiendo tarifas, y eso es inflacionario también, porque es una suba de costos al productor. Querían que no haya más aspectos inflacionarios y por eso retenían el valor del dólar y trataban de calmarlo vendiendo reservas, pensando que lo iban a poder contener porque vos pensás que la ciudadanía argentina, por contexto, por cómo somos, por nuestra historia, compramos dólares cuando sube. Entonces, si el dólar sube, sabías que genera, es al revés de lo que dicen los libros, cuando baja nadie lo quiere y cuando sube todos salimos a hacer cola para comprarlos. Entonces, para que no se genere esa histeria que finalmente se terminó generando, querían controlarlo, hasta que vieron que la compra era en serio, que no iban a llegar con las reservas, y ahí se corrieron y lo dejaron libre hasta los valores que vemos hoy. Ahora bien, salvo la convertibilidad, donde estábamos con el famoso 1 a 1, que obviamente el mundo no lo creía, ¿no? Pero, ¿somos un país culturalmente bimonetario? Te diría que ya no, somos un país unimonetario y es el dólar. El peso para las transacciones importantes no lo tenemos en cuenta. Sirve transaccionalmente. Para que una moneda sea moneda, según los libros de economía, tiene que cumplir 3 factores esenciales. El primero, ser transaccional. Yo voy con pesos y pago un salario, voy con pesos y pago, no sé, un chocolate. El peso cumple esa función. La segunda función tiene que ser moneda de ahorro. Y ahí el peso no cumple esa función. O sea, la gente no deja en la mesa de luz pesos o los deja en un banco o compra dólares. Y tercero, tiene que servir de transacción internacional. Si yo viajo por el mundo, no llevo dólares. No llevo pesos, perdón, llevo dólares. Si yo voy con pesos a Canadá, no me los toman. Entonces, desde hace bastante tiempo, te diría más de 60 años, el peso en Argentina es una moneda transaccional. Y para una propiedad, para ver el valor de un campo, para medir el valor de una cosecha, para medir el valor de cualquier activo grande, ya se fijan dólares hace bastante tiempo. Ahora bien, usted sabe que en el 2014 estuvo el doctor Domingo Cavallo aquí en la Asociación Dirigentes de Empresas presentando su libro Camino a la Estabilidad. En ese momento Cavallo describió cómo estaba la economía, pero sobre todo qué economía iba a recibir quien ganare al año siguiente. Creo que Cavallo estuvo allá por marzo, abril de este año. Dice, bueno, va a recibir esta economía, que es más o menos la que recibió Macri o hubiese recibido Scioli. Y él proponía un shock de confianza, y ese shock de confianza él hablaba de la experiencia peruana y una reforma monetaria, no volver a su convertibilidad, pero hablaba de un sistema bimonetario de monedas y, repito, ponía el ejemplo de Perú. Está visto que el sistema bimonetario de moneda con el paso del tiempo fue, digamos, por obligación, ¿no? Sí,
lo que pasa es que la confianza no se impone ni con un libro, ni con un discurso, y con un programa de radio, o con esperanza, o con fe, o lo que fuera. La confianza se siente, y para sentir confianza la ganás en el tiempo. Vos no vas a confiar en mí porque me hiciste un reportaje en la radio. Me tenés que conocer, tenés que ver, me vas a poner a prueba, etcétera. La confianza lleva tiempo, construir confianza lleva un tiempo, y cuando se destruye, se destruye. Por más que una vez que alguien te falló, hagas lo que hagas, pidas perdón, lo que fuera, no va a ser más, generaste algo que pasa en todos los lugares del mundo y pasa en todos los índoles de la vida. Cuando se pierde la confianza, se pierde. Y la confianza en Argentina, en la propia Argentina, de hecho hay más plata de argentinos fuera de la Argentina que dentro de la Argentina. Cuando hay una cosecha, los dólares los van trayendo de a poco. Cuando hay los dividendos, de hecho, al ser la moneda de ahorro dólares, estás financiando el déficit americano. Cuando uno compra dólares, el dólar es un pasivo de los Estados Unidos. Es una elección que por la pérdida de confianza durante mucho tiempo. Está muy bien lo del shock de confianza, pero necesitas mucho tiempo para lograrla. En Argentina, fíjate que ese plan de convertibilidad llevó muchos años antes que la gente creyó que un peso era un dólar y lo aceptó. Y en un minuto se destruyó en 5 segundos de la velocidad de esa crisis. Por eso, por más artilugios que crees, por más de lo que fuera, lleva muchísimo tiempo y más de una generación. O sea, la generación de mis viejos nunca superaron el Rodrigazo, por decir algo, y cada vez que pasa mi generación o yo, nunca superé la del 89 y siempre me acuerdo de eso, y mis hijos viven arrastrados por la del 2001. O sea, cada uno, muchas veces volvemos a repetir problemas porque uno se acuerda de la última crisis que vivió, cree que es lo mismo y actúa de la misma manera. Yo puedo estar, te juro, media hora, pero todo el tiempo que vos quieras, demostrándote que esto no tiene nada que ver con el 2001, que no hay crisis cambiaria, que ahí sí hay crisis cambiaria, pero no hay crisis de deuda, que no hay crisis bancaria. Pero no importa, si la gente recuerda eso o relaciona con eso. Escuchaba a algunos colegas suyos, bueno, una vez poner la televisión, eso es lo que me preocupa de ustedes, ¿no? Esto, viste, como un partido de fútbol, cuando el árbitro pasa a ser el más importante porque algo no funcionó bien en el partido. Entonces, cuando vos ponés la televisión y lo ves permanentemente los economistas, porque algo no está funcionando, digamos, ustedes tienen que estar para asesorar empresas, para cumplir con su tarea, y no para estar hasta en los programas de espectáculo, porque hasta los programas de espectáculo, porque garpa, porque venden, llama a un economista. Pero bueno, escuchaba a sus colegas, decían, no, pero este es el dólar que si lo traemos con inflación es con el que asumió Néstor Kirchner, ¿no? Y después vino las retenciones al campo, y se produjo después el shock de recuperación. Entonces, algunos de sus colegas decían, el campo va a producir 60.000 millones de dólares, 6 por 4, 24, son 300.000 millones que van a entrar el año que viene si le aplicamos las retenciones, y ya empezamos a subir y se produce el efecto rebote el año que viene. ¿Están así? A ver, no es tan así, no es tan lineal, porque en realidad venimos tapando baches, ¿no? Y en el fondo, a ver, déjame ordenarme en esto, en el fondo te va a traer plata para hoy, es una manera fácil de obtener dinero, después de una mega devaluación, que tarde o temprano tratar de evitar de que eso se traslade todo a precios, pero obviamente producís llamarlo renta o algo extraordinario, en el cual te puede producir equilibrar las cuentas rápido. Y es probable que lo hagan, y es probable que por necesidad lo hagan, pero al mismo tiempo destruís el valor de una palabra. Al mismo tiempo destruís la confianza en el cambio de las reglas jugadas permanentes. En el mismo tiempo, que es lo que nos pasa siempre a todos los argentinos. ¿Dónde estábamos todos nosotros? Yo también me sumo, y como autocrítica. ¿Dónde estábamos todos nosotros cuando el campo vivió lo que vivió este año con la peor sequía de su historia? ¿Dónde estábamos cuando después le siguió una inundación enorme? Porque tampoco siempre entiendo, y entiendo que es una renta adicional, y entiendo que el dólar al subir de golpe posiciona mejor, pero no podemos vivir siempre cambiando las reglas del juego. Entonces yo creo que va a terminar sucediendo, creo que van a terminar equilibrando las cuentas, pero cada vez vamos o yo al menos, no represento a nadie, en lo personal cada vez voy a estar más desconfiado de un país que te cambia
todo el tiempo las reglas del juego. Entonces para la próxima te vas a preparar, vas a decir, no, cada vez que viene una evaluación me van a venir a buscar a mí, ¿sabes qué? Dejo los dólares afuera porque siempre me van a... Y así el argentino terminó ahorrando más fuera de la Argentina, precisamente por esos manotazos de dado que pegamos habitualmente, por no tener una estrategia a largo plazo. No por nada hay 300.000 millones afuera, ¿no? Y bueno, pero es protección. Es protección. Entonces, decirle a alguien que una vez le sacaron la plata del banco y que que se levantaba toda la mañana, laburaba, ahorraba, no quería correr riesgos, no asumía ningún riesgo, se perdía todas las rentas, porque decía, no, yo quiero tener la plata segura, esta es la plata de mi casa. Sí. Y un día vinieron, se la acorralaron. Y después a otro, pero no es que pasó una vez, pasó. Entonces, muchos lo miran como, qué feo, pero también muchos de los accionarios de los argentinos es defensa propia. Porque vos ves que siempre el ajuste lo hace el privado, porque siempre el que tiene que poner el hombre es el que arriesga, porque está bien, yo arriesgo, yo no es mi caso, pero en el caso de la zona de incumbencia tuya, se levantan a las 3 de la mañana, hay un viejo cuento que dice, un padre le muestra al hijo una vaca y ¿qué hace la vaca? Te da la leche. Mentira, la vaca no da la leche. ¿Cómo la vaca no da la leche? Mentira, es mentira que la vaca da la leche, la vaca no da la leche. ¿Sabes quién te da la leche? El que se levanta a las 3 de la mañana, ordeña la vaca, la agarra de esta manera, la agarra de esta manera, la agarra de esta manera, hace todo esto, se expone a este clima, el que te da la leche es el que labura. En el fondo yo creo que estamos distorsionando ese concepto para mí básico, que el que tiene que llevarse el premio, al que tenés que incentivar es al que labura. Y entonces en Argentina siempre castigás al que labura por no querer hacer un ajuste del Estado, por querer tener el 50% como subsidiado, etcétera, por los derechos adquiridos, está todo perfecto, todo bien, y no tenés incentivo entonces de ese lado a arriesgar. Entonces cada vez que hay un sobrante o lo que fuera, la gente decide, lo voy a proteger, porque en Argentina siempre me miran de reojo a ver quién se la apropia. Hasta que no premiemos el esfuerzo, va a ser un país donde vamos a educar a nuestros hijos, sálvese quien pueda. Hay mucha expectativa, Claudio, por el próximo lunes de cómo presentará el gobierno la posibilidad de hacer este equilibrio que está faltando fiscal y de dónde va a salir el dinero para hacer frente a estas necesidades y de esta renegociación, ¿no?, que tiene que plantear con el Fondo Monetario. Hablan de un nuevo recorte de 100.000 millones, de evaluar nuevos números de recorte. ¿Qué información tiene al respecto? No, bueno, lo mismo que vos y lo mismo que salió en todos los diarios, de alguna suba de ingresos vía algún tipo de retención, algún acuerdo, que la retención no tiene por qué ser permanente, porque en realidad es un desfasaje financiero de corto plazo. Entonces que te digan, bueno, mira, por 6 meses, por 5 meses, hasta que vengan los dólares reales, hasta que toda esa historia, y después una reducción de gastos. Pero eso ya no pasa a ser el problema, ya no pasa a ser la historia. La historia pasa es si la sociedad está preparada para cumplir lo que hay que hacer, o sea, si vamos a cumplir lo que firmamos, porque en Argentina ya no importa lo que firmamos. No es que el fondo te hizo un acuerdo, te dijo que te iba a dar la plata, te nombraron país emergente y la gente no confía igual, porque el problema no es que te firmen un cheque, el problema es que no confías ni en un cheque firmado, en un presupuesto firmado. Argentina arregló con los gobernadores de que iba a poner este ajuste de tarifa, un día para otro dijimos, no, las congelamos de nuevo. Entonces, yo ya creo que la expectativa, yo no la tengo al menos, no está en los anuncios, sino en la posibilidad de cumplir lo que estamos haciendo. Y eso ya no es un tema de un solo del gobierno, es un tema también de la oposición, es un tema de la sociedad, es un tema de todos nosotros, porque los gobiernos pasan, los que vamos quedando somos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Cómo se va a aportar? ¿Va a tratar de sacar ventaja para que caiga el gobierno, para que volteen al gobierno, para tener más posibilidades, para que pierda imagen el gobierno y tener más posibilidades ellos? Algunos van a tratar de desestabilizar para no tratar de no ir en cana por sus causas judiciales y que se pudra todo para que llenar el coso de elefantes para que un elefante pase desapercibido. Después va a depender cómo reaccionamos todos, pero obviamente no van a ser buenas noticias porque estamos hablando de cómo hacemos para gastar menos o que te ingresen más, alguien la va a poner. El punto es qué hacemos después para cumplirlo. Por eso la expectativa no sé si está en lo que van a decir, porque ya, como yo todos los días digo, hoy voy a hacer régimen, hoy voy a adelgazar, ya no me cree nadie en mi casa. A mí tampoco,
Somos dos. Claro. Pero bueno, entonces, una cosa es lo que me propongo hacer y otra cosa es lo que termino haciendo. No, pero está el tema, yo el otro día lo escuchaba a usted en el programa de La Nata, hablando de los que ahora ya no se habla, salvo ahora estoy mirando el monitor acá en TN, pidieron la detención del financista Clarence, pero le preguntaban los muchachos ahí en la mesa de Mitre si todo este tema de los cuadernos y todo los empresarios presos y demás, esto era bueno o malo para Argentina en vista del mundo, y usted decía que bueno, en definitiva también ayuda a generar confianza y seriedad ante el mundo. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, obvio, para mí es buenísimo, qué sé yo. Yo supongo que para ustedes también, o sea, yo no me animo a mirar la cara, no sé, tengo hijos adolescentes creciendo y la verdad que a mí no me gusta que tengan la vida o las desigualdades que tuvo mi generación, porque fuimos responsables en mi generación. Que afana es lo mismo que el que no afana, que acá hay que ser vivo, que sabes el quien puede, vos te matás, pagás impuestos, te cobran retenciones, lo que fuera, todo lo que tenés que pagar, y al lado un tipo con más escrúpulos, simplemente porque tiene más escrúpulos, hace lo que quiere y no pasa nada. Entonces, y que la única manera de hacer negocios en Argentina entonces es tener buenos contactos o coimeando a alguien. Entonces, ahí van a venir las empresas y los empresarios que están acostumbrados a vivir en ese mundo. O sea, si el negocio de la Argentina es coimear, bueno, van a venir los que están dispuestos a hacerlo. Entonces, el que labura bien, el que no quiere, el que es más justo, el que va por derecha, no va teniendo lugar en la sociedad, no se va quedando afuera de las licitaciones, no puede... y yo no compro eso de que no había otro, etcétera, porque en el fondo cada uno elige en qué sistema vivir. Entonces supimos tener los empresarios que supimos tener, los gobernantes que supimos gobernar, los funcionarios que supimos tener, porque si no aprobabas con un funcionario un papel no te aceptaban una importación o una exportación, y donde agarran los más ricos del mundo. Entonces vos agarrás y decís, ¿quién es el más rico en Estados Unidos? Y Bill Gates. ¿Y quién es el segundo más rico? Y así vas viendo todos los más ricos del mundo y vos decís, che, se lo merece, porque la verdad que le compré algo. La verdad que yo mientras estoy hablando con ustedes estoy con PowerPoint. La verdad que el tipo inventó algo que yo estoy usando. Entonces agarras a cada uno del mundo, de los más ricos, y vos decís, a este tipo, la verdad que se lo merece. Yo estoy mirando Netflix, se lo merece. Y ¿sabes qué? Es un cantante espectacular y pago fortunas por la entrada para ir a verlo. Y ¿sabes qué? Se lo merece. Cuando vos haces esa lista en Argentina, decís, el que tuvo una función pública. Cierto. el que trabajó toda la vida de un sueldo y decís, pero eso no puede ser. A ver, seamos un ejemplo que vengo poniendo y para poner la dimensión, es el ejemplo de para entender un número grande que siempre lo da Adrián Paenza. En el libro Matemáticas estás ahí, muy recomendable, por cierto. Adrián Paenza te decía, ¿cómo entender un número grande? Contar hasta 1 te lleva 1 segundo. Contar hasta 2, 2 segundos. Contar hasta 3, 3 segundos. Contar hasta 1000, 1, 2, 3, 4, 5, te lleva 12 minutos. Contar hasta 1.000.000 te lleva 12 años. Ponete a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿querés llevar 1.000.000? Te lleva... ¿Querés contar hasta 1.000 millones? Bueno, para entender 2.000 millones de dólares, que es lo que tenían declarado en propiedades, 2.000 millones de dólares. El mayor funcionario, el mayor sueldo del funcionario, el mayor sueldo, si se lo ahorra todo, o sea, si yo todos los meses gano, por decir algo, 200.000 pesos por mes, y todos los meses esos 200.000 pesos por mes los traslado a dólares y lo pongo en una caja de seguridad, necesito 4.500 años. Bueno. Ahí se ve con claridad. Se ve con claridad. Y no estoy jodiendo, 4.000, saquen la cuenta, o sea, sí. Eso por dólares, por 12, entonces 2.000 millones dividido 12 es la cantidad de meses y por eso te da 4.500 años. ¿De qué estamos hablando? Claro. Bueno, para no distraerle más su valioso tiempo. Entonces, esto que está pasando no es fruto de ninguna confabulación interestelar, ni de los empresarios presas, ni de los Kirchner, ni nada que se le parezca. No, del dólar, no, es el comprador es chico, es falta de vendedor y también errores propios, porque echarle la culpa a otro todo no resuelve ese problema. Está bueno, eso no, está bueno porque viste que ya la gente lee mucho las redes sociales, todo el mundo anda con el Facebook y hay gente que, bueno, yo no sé si interesadamente o por ahí, sí, por lo que fuera, dice no, porque esto es una vendetta a los empresarios que están presos, entonces sacaron toda la plata y bueno, digo, pues esto se arregla fácil, el Banco Central cruza datos con la FIP, vos sabés quién compró dólares, de dónde lo sacaron o no. Pero para comprar dólares tienen que comprarlo en blanco y para comprar, y si tienen guita negra, o sea, y aparte
que enterraron pesos, que con los pesos fueron a comprar dólares, perdieron un montón de plata porque se compran un cuarto entonces de lo que se habían, en todo caso si tienen algo para hacer es vender dólares porque tienen dólares, o sea, claro, pueden generar alguna compra. No, porque además, según se dice, según la mitología, ahorraban en billetes de 500 euros, ni siquiera dólares. Bueno, pero también venderían euros en todo caso, No, me parece que eso es simplismo, son responsables de lo que robaron, no de esto. Bueno, muy bien, Claudio. A ver, porque la gente ahí estamos recibiendo múltiples WhatsApp de los oyentes y dice, decir al economista que diga una buena, dice, algo esperanzador, qué sé yo, algo esperanzador. ¿Habrá un efecto rebote de economía, digamos, para el año que viene? Porque este año es medio como que ya está perdido, diría el santiagueño, ¿no? Mira, yo me equivoqué, o sea, yo soy de los que se equivocaron, ¿no? Que creyó que esto iba a ser mucho mejor de lo que terminó siendo. Dicho esto, lo tengo que decir, porque la verdad es, me equivoqué, y puede ser que yo confunda lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Ahora, técnicamente, mirando los números macro de la Argentina y las posibilidades que tiene la Argentina, si aguantamos estos meses, el año que viene tenés todo a favor, o sea, tenés una cosecha impresionante, una entrada de dólares fenomenal, vas a exportar gas y dejás de importar. Ya con el hecho de dejar de importar, te van a bajar sustancialmente la presión de precios, porque hasta ahora la energía depende del valor del dólar, te tienen que subir la nafta porque sube el dólar, no porque se consuma más. Entonces, Argentina con vaca muerta está produciendo a un nivel que ninguno lo podía creer, pero oficialistas, no importa, de cualquier lugar del mundo te están diciendo eso. Vas a empezar a exportar este fin de año, ya no a importar. A este tipo de cambio, el argentino va a veranear en Argentina y no tenés presión de cambio turística. A este tipo de cambio no te conviene importar, te conviene producir en Argentina. Como vas a producir en Argentina, vas a fabricar en Argentina. Como vas a fabricar en Argentina, vas a dar laburo porque vas a emplear más gente. O sea, a la larga este tipo de cambio, ese mismo ejemplo que vos decías de todos y comparabas. El 2003, 2004, con este tipo de cambio parecido. ¿Y qué pasó? 2005, 2006, 2007, 2008. Y creciste a números chinos. Y cuando fue la otra gran devaluación, 89, después vino el 91. ¿Y qué pasó? 92, 93, 94, 95. Crecimientos a tasas asiáticas. O sea, que vamos a tener un 2019 ahora. Desde el punto de esta respuesta es claramente económica y yo soy terriblemente positivo con eso. Ahora, lo que no sé, que para mí es el verdadero problema, es qué pasa con la política. Si van a generar estallidos sociales, si van a generar un clima, esto sí, para poder zafar de los cuadernos o de lo que fuera. Entonces, también la pregunta es qué hacemos, como cuando vos decías, ¿y qué hacemos nosotros? Y bueno, muchas veces las cosas suceden, como dice el viejo dicho, por el silencio de los buenos, no por la maldad de los malos. Claudio, ha sido usted muy amable, gracias por su deferencia, por su valiosísimo tiempo. Y bueno, qué sé yo, vamos a echarlo otra vez el año que viene, ¿le parece bien? Ya septiembre, falta poco para el año que viene, Claudio, vamos a sobrevivir. Pase usted un buen fin de semana, ¿eh? Abrazo grande y perdón si hablé demasiado. No, por favor, al contrario, estamos recibiendo múltiples llamados de los oyentes. Un gusto. Que tenga usted un buen fin de semana, señores, son exactamente ahora... Las 10:06 por la mañana. Bueno, nos levantamos.